Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta ocasión, en este día, dirigiéndome a todos ustedes con el propósito de siempre de bendecirles a través de la palabra del Señor y a través de esta serie, hermano, que sé que está siendo de bendición para muchos de ustedes. La serie titulado Mis vivencias en los dones. Creo que Dios está obrando, hermano, y ese es el objetivo, esa es la idea, que usted pueda ser bendecido, hermano, a través de la palabra, pero también a través de las vivencias que pues un servidor ha tenido, hermano, en este caminar, en estos 7 años, un poquito más de 7 años que hemos estado ministrando, hermano, en los dones del Espíritu. Y ha surgido mucha inquietud hoy en día, hermano, acerca de los dones. Creo que siempre genera inquietud, genera dudas y muchas cosas. Y el objetivo, hermano, de esta serie es precisamente ayudarles, hermano, en poco, poder ayudarles a cada uno de ustedes en compañía de su pastor, poder asesorarles, hermano, en las experiencias propias que hemos vivido, hermano, a lo largo de este tiempo. Y hoy queremos, hermano, analizar el capítulo número 3, que tiene por nombre, hermano, dones de sanidades. Y quiero basarme en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, hermano, versículo 7 al 9, que dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Oramos a Dios. Señor, bendice esta palabra, Señor Jesucristo, hoy en este día. Que tú hables, Señor, a nuestro corazón, Padre eterno, para poder bendecir a todos mis hermanos que están conectados ya, Señor, a través de la transmisión de YouTube, Señor Jesucristo. Bendice, Señor Jesucristo, esta transmisión. Pon palabras en mis labios, Señor, para poder bendecirles en este día. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien. Queremos estar, hermano, explicando un poquito lo que acabamos de ver hoy en esta preciosa cita bíblica en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Habla acerca, hermano, de los dones del Espíritu Santo. Lo hemos estado viendo en el capítulo anterior. Estuvimos viendo lo que son dones, ministerios y operaciones. Estuvimos hablando de algunas experiencias vividas, como lo vamos a hacer en este capítulo número 3, dones de sanidades. Amén. Pero debemos entender, hermano, que todo lo que hace el Espíritu Santo, otra vez, debemos entender que todo lo que hace el Espíritu Santo concerniente a los dones es para que la iglesia, su cuerpo, reciba provecho. Ningún don espiritual, hermano, es para sacar provecho uno mismo. No, los dones espirituales, escuche bien, es para que la iglesia reciba, hermano, presencia de Dios, pero también sea edificada, sea consolada, sea exhortada. En pocas palabras, reciba, hermano, para provecho de su vida. Y yo quiero contarte algunas experiencias, hermano, que hemos vivido en cuanto a los dones de sanidades. El apóstol Pablo explica muy bien que no es don de sanidad, sino dones de sanidades. Amén. Por lo menos aquí el apóstol Pablo se refiere a este don como dones de sanidades. O sea, quiere decir que es en plural, que hay diferentes, hermano, formas donde el Señor Jesús se puede manifestar en estos dones de sanidades. Amén. Recuerde lo que dice la palabra, la multiforme gracia de Dios. Creemos que Dios tiene, hermano, muchas formas de mostrarse a la humanidad en su poder. Tiene muchas formas, por eso la palabra lo menciona, la multiforme gracia de Dios. Y ahora, hermano, estamos analizando esta escritura en cuanto a los dones de sanidades. Uno de los dones, hermano, que muchos queremos tener, ya lo explicamos en el capítulo anterior, que usted y yo no escogemos los dones, hermano, sino que Dios los da y los reparte en particular como Él quiere. Usted me puede hacer una pregunta: ¿cómo descubrió usted los dones de sanidades? Muy bien. Yo recuerdo una ocasión, después, como yo lo platiqué en el capítulo 1,
de tener una consagración, una búsqueda de una confirmación. El Señor confirma estos dones en mi vida. ¿Por qué dones de sanidades? Porque el Señor no solamente, hermano, puede usar a alguien en una forma, lo puede usar en 2, 3, 4, 5 formas. Por ejemplo, cuando una vez el Señor me habló que Él iba a sanar las hernias en un culto, no sé si lo recuerde, de ahí en adelante empecé a experimentar cómo el Señor estaba usando mi vida en la sanidad de hernias. Las personas que tenían hernias, hermano, eran sanas por el poder de la palabra. Invocaba yo el nombre de Jesucristo y el Señor sanaba las hernias. Pero yo no me quedaba conforme, porque yo quería más y más del Señor. Y para eso tenía que meterme más y más con el Señor y creerle sobre todo. Porque en la iglesia, hermano, déjeme decirle una cosa. En la iglesia hay muchas necesidades. No solamente hay personas que tienen hernias, hay personas que tienen cáncer, hay personas que tienen diabetes, hay personas con enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona dones de sanidades? Bueno, es como en la actualidad y como siempre ha habido médicos, pero también hay especialidades, ¿sí? Están los dentistas y así sucesivamente, hermano, hay diferentes ramas en la ciencia médica, el cardiólogo, etcétera, etcétera. Así como en la ciencia médica, hermano, los dones operan en una manera similar. Por ejemplo, hay personas que Dios los usa, hermano, en casos especiales, por ejemplo, la vista. Hay personas que oran por hermanos que tienen problemas en la vista, y cuando ellos oran, los enfermos sanan de la vista. Amén. Y hay otro hermano que se especializa, por ejemplo, orar por todas las personas que tienen diabetes. Amén. Todas las personas con problemas de diabetes, los hermanos que tienen esa unción especial, oran por ellos y todos los diabéticos sanan. Amén. Es exactamente lo mismo. Tal vez tú, hermano, que me estás viendo hoy en esta mañana, tengas dones de sanidades, pero a lo mejor te estás especializando en un área específica. Gloria a Dios. Ya lo hemos dicho, lo dijimos en el capítulo anterior. Dios reparte los dones en particular como Él quiere. ¿Por qué? No puede haber un solo don en una congregación. Tiene que haber diferentes dones, hermano, en la congregación, para que esa congregación sea bendecida integralmente. Amén. Entonces, por ejemplo, un servidor empezó a orar por hernias y el Señor sanaba las hernias. Amén. Pero también empecé a descubrir, hermano, que el Señor me empezaba a usar hoy en la actualidad por personas que tienen diabetes. Oro por los diabéticos, hermano, y los diabéticos sanan, aunque un servidor tiene diabetes. Y usted me va a decir, bueno, hermano, ¿y usted por qué no ha sanado? El propósito de Dios es muy diferente para un servidor. Él me dijo en una ocasión, yo te voy a sanar, y yo me quedo con esa palabra. Pero no por eso yo tengo que dejar de ministrar sanidad. Escucha, hermano, lo que estoy mencionando. No por eso yo tengo que descuidar mi don, porque aquí hay muchas personas que están viendo hoy en este día que Dios les usa o les usó en algún momento determinado de su vida, pero se enfermaron físicamente y han cometido el error de decir, Señor, hasta que me sanes, yo voy a usar el don que me diste. Incorrecto. Tú tienes que usar el don, hermano, incondicionalmente. Por algo te lo dio el Señor. Por algo el Señor vio la gracia en ti para que tú puedas desarrollar tus dones. Yo en ningún momento, hermano, he cuestionado a Dios. Cuando yo veo que los enfermos sanan de diabetes, glorifico el nombre del Señor. Siempre cuento el testimonio y lo voy a contar hoy en este día. En una ocasión, cuando el Señor empezó a poner esa unción especial de los diabéticos, estaba en una iglesia ministrando y empecé a orar por una persona que tenía diabetes, ¿no? Le digo, pasen todos los que tienen diabetes, el Señor los va a sanar hoy en este día. Pasaron y empecé yo a orar así. En el nombre de Jesucristo, diabetes, te hablo, suelta este cuerpo, te vas en el nombre de Jesucristo. Y el Señor me mostró y me dijo, ¿tú acaso no has visto en mi palabra que digo, pides y no recibes porque pides mal? Estás pidiendo mal. Tú necesitas, escucha bien, tú necesitas hablarle al páncreas para que éste produzca su propia insulina, ¿sí? Que el páncreas sea sano, produzca su propia insulina, los niveles de azúcar se van a normalizar y la diabetes ahora sí se va a ir. Y en ese momento, esa noche no se me va a olvidar, cambié mi oración. Ahí le va para los que ministran. Cambié la oración y dije, páncreas, te hablo en el nombre de Jesucristo. Sé sano ahora,
produce tu propia insulina. Y en este momento ordeno que los niveles de azúcar se normalicen. Y ahora sí te hablo de diabetes, te vas en el nombre de Jesucristo. Hermano, termine la oración. Como no es una enfermedad que se pueda comprobar el milagro o la sanidad en ese momento, tenemos que esperar un tiempo para comprobar el milagro. No porque Dios no lo haya hecho en ese momento, no, sino porque pues tienen que checarse con el aparatito, ir con el doctor, hacer unos estudios, etcétera, etcétera. Recuerdo muy bien que al día siguiente un hermano dio testimonio y dijo: hermanos, esa noche que el hermano oró por mí por diabetes, yo me fui al trabajo, pero yo sentí la sanidad. Escuche bien, la sanidad se siente. Yo sentí la sanidad. Por eso es muy importante decirle a las personas qué sintió. Yo siempre acostumbro eso. ¿Traía dolor? Sí. Haga el movimiento que no podía hacer. ¿Qué pasó? Ya no me duele. Gloria a Dios. Comprobó la sanidad. Y este hermano llegó al trabajo. Dijo: yo recibí sanidad de mi páncreas. Porque manejaba niveles de 200, 300 de azúcar. Hermano, me chequé el azúcar. Traía 150 de azúcar. No bajaba de 200. ¿Y qué creen? Me tomé una coca. Continué trabajando a la hora del lunch, a la hora de la comida, la cena. Me tomé otra coca, pero me chequé el azúcar. Hermano, traía 120. Y que me tomo otra coca. Y por la mañana, hermano, por la mañana, ya para salir del trabajo, me volví a checar el azúcar. Hermano, traía 90 y tantos. El rango normal, hermano, para una persona que no es diabética. Y yo creo que Dios me sanó. Posteriormente el hermano fue a hacerse unos estudios al médico y el médico se sorprendió y le dijo: es que usted ya no es diabético, su páncreas está nuevecito. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó cómo orar por los diabéticos en este don, hermano, en estos dones de sanidades, ¿sí? Me empecé a especializar también en las cuestiones de los diabéticos. Por eso hoy yo oro por los diabéticos así. Y los que oran, tenemos que pedirle al Señor discernimiento cómo orar. Si te sirve esto que te estoy diciendo, gloria a Dios. Yo así lo hago. Por eso estoy compartiendo mis vivencias. Por eso estoy compartiendo mis experiencias. Si en algo te sirve esto, hermano, adóptalo, aprópiate. ¿Para qué? Para que podamos desempeñar los ministerios integralmente. Dones de sanidades, hay muchas enfermedades. Por eso el apóstol Pablo dice: como hay muchas enfermedades, por eso son dones de sanidades. Voy a entregar, dice el Señor, voy a repartir los dones a mucha gente, ¿sí? Pero voy a repartir dones, no don de sanidad, dones de sanidades. A unos voy a usar con problemas de vista, a otros voy a usar para los diabéticos, a otros los que tienen cáncer, a otros los que tienen leucemia, a otros los que tienen hernias, a otros los que tienen problemas en los intestinos. Y así sucesivamente, hermano, Dios va a ir ocupando en tu congregación hermanos con especialidades diferentes en los dones de sanidades. Qué bonito, ¿no? Por ejemplo, tú en tu congregación, si tú ya descubriste que Dios te está usando en dones de sanidades, y si ya sabes que te usa más fuerte el Señor a ti con problemas de vista, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga problemas en la vista, el hermano fulano de tal, Dios lo mueve en esa área. Hermano, ore por esta persona. Pero pasó una persona que tenía problemas con hernias. Pero hay un hermano que Dios lo usa muy fuerte en esa área de sanar las hernias. Bueno, el hermano va a orar por ellos. Qué bonito es cuando los ministerios se unen. Qué bonito es cuando los dones se ocupan dentro del contexto de su palabra. Por eso dije, los dones del Espíritu son para provecho. Amén. Esto quiero que te quede muy claro, hermano. Si hay dones de sanidades en un ministerio de intercesión, llámese como se llame el ministerio, debemos aprender a respetar, lo dijimos el capítulo pasado. Debemos aprender a respetar y reconocer que hay un hermano que Dios lo está usando fuerte en esa área. Por ejemplo, hay hermanos que Dios los usa muy fuerte en la cuestión de mujeres que no se han podido embarazar. O hermanas que Dios usa para las mujeres que no se han podido embarazar. Entonces, si hay una hermana o un hermano que tiene ese don de sanidades, pero su especialidad es orar para las que no se han podido embarazar, hermano, hay que darle oportunidad.
¿Sabes que hay muchos milagros o sanidades que no se han dado? ¿Y sabes por qué es? Porque hay rivalidad en los ministerios. Porque hay presunción en los ministerios. Porque hay celo. Porque hay egoísmo en los ministerios. Debemos orar mucho, hermano, para que los ministerios sean provechosos en la congregación, en la iglesia. Lo dijo el apóstol Pablo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entendamos muy bien esta palabra. Dones de sanidades, hermano, no es más que el don de profecía, no es menos que el don de discernimiento de espíritus. No, dones de sanidades tiene que ver, hermano, con esto, con engrandecer el reino de Dios. Yo siempre lo he dicho, si tú quieres buscar enfermos, vete al hospital y vas a encontrar muchos enfermos. Pero ¿cuál es el contexto de que un enfermo sane a través de tus dones de sanidades? Que venga al templo, que acepte a Cristo. Si tú vas a orar por una persona, que acepte a Cristo. Me tocó en una ocasión orar por una persona. Estábamos en un hospital orando por diferentes necesidades. Y en ese hospital estaba una familia musulmana. Ustedes conocen el contexto de los musulmanes. No creen en el poder del Señor Jesucristo, no creen en Jesucristo. Muy bien. Pero yo miré que su hija tenía cáncer, de hecho tenía cáncer, estaba en un hospital. Y yo sentí que Dios iba a hacer el milagro. Y le dije a su mamá, bueno, le tradujeron, ¿no? Porque no hablaba español, hablaba inglés y yo pues tampoco hablo inglés. Le hicieron la traducción, que si me permitía orar por su hija, que el Señor iba a quitar el cáncer en ese momento. Le pensó como 2-3 segundos y dijo, espéreme poquito. Se asomó para la derecha, para la izquierda, esperando que no viniera su esposo, porque su esposo tampoco creía en el poder del Señor, y dijo, adelante. La muchachita, la niña, no podían tocar siquiera nada porque era un dolor intenso. Pero el Señor hizo el milagro. Le ordenamos al cáncer, le hablamos al cáncer, toda célula cancerígena fuera deshecha en el nombre de Jesucristo ahora. Y le dije, abrace a su hija. Se me quedaba viendo así como que no es posible. Abrácela. Cuando abraza a su hija empezó a llorar. Ella pensó que lloraba de dolor. No, ella lloraba de agradecimiento porque ya no había dolor. Hermano, hubo un escándalo en el hospital porque la niña fue sana. Fue sana por el poder de la palabra. Y les compartimos el mensaje del verdadero Dios que tenía que revelarse a sus vidas, hermano, en el nombre de Jesús. Tengo entendido que esa familia se entregó a Cristo. Ese es el propósito. Ese es el objetivo de que tú tengas cualquier don, en este caso dones de sanidades, que tú vayas a orar por enfermos, pero que te cerciores que esa persona quiera aceptar a Cristo en su corazón en caso de que no sea bautizada. En caso de que la persona sea bautizada, que tú te cerciores que su manera de vivir, hermano, sea la correcta, que a lo mejor está pasando este proceso de enfermedad porque Dios le está hablando, porque Dios quiere hacer un milagro en su vida, pero también quiere restaurar su vida. Ese es el contexto de los dones, hermano. Por eso yo he dicho muchas veces en mis predicaciones, en mis programas, que Jesús no vino a sanar enfermos. Él vino a predicar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero en el caminar, los enfermos salen al encuentro de Él. Los paralíticos, los endemoniados, los sordos, los ciegos, salían al encuentro de Jesús. Y Jesús los sanaba. Por eso cuando la iglesia se concreta a predicar su palabra, por eso cuando la iglesia, hermano, nos concretamos a predicar su palabra en el camino, van a salir enfermos. Y los hermanos que tienen dones de sanidades van a operar sus dones o tienen que operar sus dones. Unos en una área, otros en otra área, pero todos, hermano, para provecho del cuerpo de Cristo. Te puedo seguir contando muchas experiencias, no terminaríamos hoy en este día de contar tanta experiencia, hermano, que el Señor nos dio en los ministerios, en los dones de sanidades. En otra ocasión, recuerdo muy bien, estaba orando por una persona. Quiero con esto decirles cómo yo oro por los enfermos. Cómo orar por los enfermos, en base a mi experiencia. Esta persona escuchó por la radio que iba a estar yo en una campaña y que Dios iba a sanar a los enfermos. Declaramos la palabra y dijimos, si tú vas enfermo, Dios te va a sanar. Esa era mi fe. Y yo sabía, estaba convencido que Dios iba a hacer eso.
Llegó una persona al altar en la noche en la campaña que traía, hermano, cáncer en los huesos. Le acomodaron su silla especial que traía y le digo, levántese. Y me dice, no puedo. Le digo, sí puede, en el nombre de Jesucristo, levántese. Si usted vino hoy aquí por un milagro, levántese. Hermano, si tú tienes fe, tienes que hablar con fe. No dudes. Le doy la mano y lo levanto. Y traía un cojín traía en su silla. Le digo, quiten el cojín, por favor. La familia se quedaba viendo así como asombrada. Le digo, a la cuenta de 3, le voy a hablar al cáncer y al instante el cáncer se va a ir y al instante sus huesos quedarán calcificados en este momento en el nombre de Jesucristo. Le hablo al cáncer. Cáncer, suelta ahora sus huesos en el nombre de Jesús. Pero no le soltaba yo la mano. Suéltalo ahora en el nombre de Jesucristo. Ahora le hablo a los huesos. Sean sanos, sean restaurados, sean calcificados ahora. 1, 2, 3, en el nombre de Jesús. Cuando menciono eso, hermano, soltó mi mano y hubo como un imán que lo jaló y ¡pah!, cayó en la silla y todos se quedaron espantados. Y el hombre empezó a llorar. El hombre empezó a llorar. Su familia estaba espantada, pensaba que le había dolido. Le digo, no, párese solo. Se levantó, caminó, corrió. El hombre había sido sano en ese momento. Gloria a Dios. ¿Cómo oré por él? Hay que analizar la raíz. El cáncer había dañado sus huesos. Si usted ora nada más cáncer te vas en el nombre de Jesucristo y no comprueba el milagro, queda a medias, hermano, queda a medias. Ve al ministerio de Jesús. Los milagros que Jesús hacía se comprobaban. Un milagro que iba a ser oculto, no fue oculto. El de la mujer de flujo de sangre. ¿Qué pasó con ella? Cuando recibió sanidad, ya iba para su casa, dijo Jesús, a ver, alguien me ha tocado, alguien de aquí me ha tocado. O sea, alguien ha sido sano por mí. ¿Quién es? Y la mujer se acerca, soy yo. Ok, nada más quería saber eso. Quiero que todos vean que yo tengo poder, que de mí sale poder cuando alguien me cree. Eso es lo que debemos hacer, comprobar el milagro. Muchos oramos por enfermos, pasan al altar, los ministerios de intercesión, oran por ellos, pero no se comprueba el milagro. Yo le invito a que compruebe el milagro, que tenga fe usted y que inyecte fe a la persona. ¿Por qué? Si una persona llega, traigo dolencia en mis huesos, ok, y empieza a orar usted. Ojo, ore en español. No le hable en lenguas porque no le va a entender, porque no tiene el don de interpretación de lenguas. Ore en español. Si siente un momento usted así de hablar en lenguas, bueno, ya después que ore, hable en lenguas, ¿sí? Porque se está gozando. Pero la persona necesita escuchar la oración que usted está haciendo. Necesita escuchar lo que usted le está hablando a la enfermedad, porque la enfermedad escucha. Por eso yo cuando ministro sanidad, yo siempre les aconsejo que hagan un diagnóstico, porque cometemos muchos errores. Se lo digo con todo el amor. Yo oro así. La persona está enfrente de mí y yo le digo, ¿qué problema tiene? No, pues tengo cáncer. ¿En qué parte del cuerpo tiene cáncer? En los huesos. Muy bien. Si hace un movimiento, ¿le duele? Sí, me toco, me duele mucho. Me duele mucho. El doctor dijo esto, lo otro. Muy bien. Fíjese bien lo que vamos a hacer. Yo no tengo duda que Dios lo va a sanar hoy. Le está inyectando fe a la persona. ¿Usted cree que Dios lo sana? Muchas veces te van a decir, yo creo. Ahorita vamos a ver la otra parte. Yo creo. Muy bien. Ahora en el nombre de Jesucristo le hablo al cáncer, toda célula cancerígena desecha, le ordeno que suelte sus huesos y en el nombre de Jesús sus huesos son sanos ahora. En el nombre de Jesucristo. Ya. Fue todo. Ok. Empieza a mover sus brazos. Tóquese, haga el movimiento que no puede hacer y empieza la persona, ya no me duele, estoy sano. Gloria a Dios. Listo. Ahora, ¿qué pasa si la persona te dice, es que han orado por mí muchas veces, es que no, yo no creo que voy a sanar? Ok, recuerda que la Biblia dice, para el que cree, todo le es posible. Pero si no cree la persona, aquí hay dos cosas. Tienes que abrirte al discernimiento para que te diga el Señor si puedes orar por la persona, aunque no crea, porque puedes sanar aunque la persona no crea. ¿Sí? Si el Señor te da la indicación, adelante. Si no recibes indicación, lo que hago yo, ok, voy a orar, Señor, te pido a la sanes, hagas un milagro en ella de acuerdo a tu voluntad. Amén. Dios la bendiga. ¿Por qué?
Porque cuando la persona no cree, más cuando son bautizados, esos casos se dan más en los bautizados, no en las visitas. Las visitas van porque les invitaron a decirles, les dijeron, vas a sanar. Y ellos van con esa expectativa. Pero los que somos bautizados tenemos muchos criterios y prejuicios. La mayor parte de los enfermos que sanan, se lo digo por experiencia, son visitas. Los bautizados batallamos mucho. Por eso hoy en este encierro el Señor nos está enseñando esto. Y creo firmemente, porque hace un momento acabamos de ministrar sanidades y el Señor hizo muchos milagros en bautizados sin visitas. Porque la gente se está conectando con el Señor. Por eso es muy importante, hermano, que entendamos el contexto de la palabra. Dios no vino a sanar, Él vino a predicar su palabra. En medio de la predicación, Dios hace los milagros. Recuerdo en una ocasión, me llevaron una persona, yo estaba sentado y había orado y me senté en el altar, donde están la silla de los ministros, y llegó una persona, hermano, hay una persona que no aguanta el dolor, quiere que ore ya por él. Le digo, dígale que me espere hasta que predique, que escuche la palabra y luego oro por él. Hermano, pero se nos va a morir. No se preocupe, no se va a morir. No se va a morir. No ore por él. Ahí estuvo, ahí aguantó. Amén. Hasta que escuchó la palabra. Y cuando escuchó la palabra, recibió el milagro sin necesidad de que orara por él. Porque el problema de él, la raíz de él, de la enfermedad, era una actitud incorrecta en su vida. Y cuando escucha la palabra, él se arrepiente. Él le pide perdón al Señor. Y en ese momento el Señor hace el milagro. Por eso hablé de su principio, la multiforme gracia de Dios. Cómo Dios, hermano, en sus muchas formas sana a los enfermos. Porque no eres tú, no soy yo, es el Señor. Él te dio un don, pero no se te olvide que es el Espíritu Santo el que merece la gloria, que es el Señor Jesucristo el que merece la gloria. Por eso es muy importante que antes que ore por enfermos, hermano, tú le hagas preguntas rápidas. Te lo acabo de mencionar hace un momento, no me tardé mucho. Amén. Número 2, deja que ellos se relajen, diles, usted nada más escuche. Porque hay personas que cuando uno está orando por ellas, empiezan en lenguas, empiezan a hacer mucho ruido y no escuchan la oración. Más si hay una palabra. A mí me han dicho, hermano, es que no escuché. Pues porque usted no dejó de hablar en lenguas. La gente necesitamos enseñarle que cuando se va a orar por ellos, guarden silencio. Guarden silencio. Que escuchen la oración. Y después que se invoque el nombre de Jesucristo, que van a recibir el milagro, ahora sí, hable todas las lenguas que quiera, gócese todo el tiempo que quiera, que ya recibió el milagro. Por eso le aconsejo esto, hermano. Cada vez que usted y yo vamos a orar por enfermos, haga un diagnóstico. No empiece a orar porque no sabe por qué va a orar. Recuerde, no recibimos porque pedimos mal. Y en el peor de los casos, porque ni siquiera estamos pidiendo por algo. Oramos a ciegas. ¿Sí me estoy explicando? Yo acostumbro a hacerlo así. Un servidor acostumbra a hacerlo así. Si en algo le está ayudando esto, bueno, adóptelo, no hay ningún problema. Yo oro por los enfermos, me cercioro qué enfermedad tiene. Incluso les pregunto, ¿ya fue con el médico? Sí, el médico me dijo que era osteoporosis. Bueno, ok. Vamos a orar para que el Señor calcifique los huesos ahora. Amén. Y si la persona le dice, no, pues no he ido con el médico, por eso viene a la campaña. Bueno, en el nombre de Jesús, sea lo que sea, Señor, tú lo conoces. Si el Señor le revela la enfermedad, suéltela en el nombre de Jesucristo. Si el Señor no le revela, Señor, sea lo que sea, calcifica los huesos. Si hay cáncer, lo que sea, Señor, quítalo ahora en el nombre de Jesucristo. Y la persona recibe sanidad. ¿Cómo? Comprobando. ¿Qué le pasó? No, pues me dolían los huesos, hago el movimiento. Ya no me duele. Gloria a Dios. El que sigue. Mira, hermano, nosotros tardamos mucho en las oraciones y no hace falta mucho. Si mira el ministerio de Jesús, rápido hacían los milagros, rápido ocurrían. Debemos aprender del maestro por excelencia, el Señor Jesucristo. No duremos mucho, hermano. Hacemos tantas cosas, hermano, en la vida de las personas que así hace el milagro el Señor. Cuando usted invoca el nombre de Jesucristo, los milagros ocurren rápido. Cuando yo oro por milagros creativos, yo trato de inyectarle fe a la gente. Por ejemplo, ¿alguien de aquí tiene pie plano? ¿Niños con pies planos? No, pues sí, mi niña. ¿Tenía el pie plano? No, lo tiene. A ver, tráigala para acá. Y ya cuando está más cerca le digo, ¿tenía el pie plano? No, lo tiene. Le digo, quítale el zapato en el nombre de Jesucristo. Quita el zapato y ya está la curvita. ¿Qué pasó? ¿Tenía o tiene? No, pues lo tenía.
Cuando yo le solté la palabra tenía, en ese momento ocurrió el milagro. Porque estoy operando el don de fe. Estoy operando en el don de fe. Amén. Y en ese momento ocurre el milagro. Y la persona dice, gloria a Dios. Amén. Y hay personas que sí me han contestado, amén, lo tenía, hermano, creo que ya no está. Pues si usted cree que ya no está, quítele el zapato. Lo quita, ya no está. Gloria a Dios. Debemos aprender a orar por enfermos. Estos dones de sanidades son preciosos, pero hay que saber usarlos. Hay que saber, hermano, usarlos. Por eso la Biblia dice que los dones se perfeccionan. Hay que practicarlos, hay que ejercitar los dones. Por eso hoy estoy tratando de enseñar en mi experiencia cómo yo oro por los enfermos. Amén. Una persona con problemas de vista, hay que hacer un diagnóstico. ¿Así nació usted? ¿Con cataratas? No, ¿verdad? ¿O sí? No sé. Hay que hacer un diagnóstico. Amén. Ahora, usted me preguntará, ¿por qué los enfermos no sanan? Bueno, yo hablo de tres cosas, hermano. Hablo de tres áreas. ¿Cómo puede moverse la sanidad? Número 1. Invoco el nombre de Jesucristo y le hablo a la enfermedad que se vaya, sea la enfermedad que sea. ¿Desaparece y queda sano? Gloria a Dios. Muy bien. ¿Pero qué tal si no? Muy bien. Tengo que abrirme el discernimiento para que entre el punto número 2, que es romper una maldición de brujería o de hechicería porque esa enfermedad fue enviada. Ok. Pongo el ejemplo de una mujer que oré por ella porque traía mucho dolor en su estómago. Y le dije, sea sana en el nombre de Jesús, sea en intestinos y todo, porque no ha habido checarse al médico, no recibió sanidad. Le digo, véngase mañana, vamos a cambiar la oración. Me fui y le pedí revelación al Señor, me decía el Señor que era una maldición de brujería. Muy bien. Al siguiente día oramos y declaramos en el nombre de Jesús la mano poderosa de Dios, rompiendo toda maldición de brujería y de hechicería sobre ella. La mujer tuvo liberación, el dolor se fue. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Qué pasaría si esta mujer no sanan estos dos puntos? Viene el número 3, el factor hope. ¿Qué es esto? Propósito de Dios. Por más que ores, por más que le unjas, por más que rompas maldiciones, hay un propósito de Dios por el cual la persona está enferma. Y ahí, hermano, no hay que meternos. Puedes orar 3 veces, yo oro 3 veces. ¿Qué pasó? ¿Se le quitó el dolor? No. ¿Ya rompimos maldición? ¿Qué pasó? Tampoco. Muy bien. Señor, si es tu propósito, revélanos. Y ya el Señor trae una revelación y muchas veces le he dicho, le digo, mire, usted va a sanar, pero usted tiene que corregir esta área y esta área. Muchas veces la gente está enferma porque no puede perdonar. Otra vez, muchas veces la gente está enferma porque no puede perdonar. Y cuando tú te abres al discernimiento de espíritus, los que tienen ese don, puedes ejercer los dones de sanidades de una manera especial. Por eso el apóstol Pablo dice, procuren los mejores dones. Procuren los dones. Y esos dones los da el Señor en particular como Él quiere. Espero que esta enseñanza, esta corta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Si tú tienes dones de sanidades, ya te lo he dicho, haz un diagnóstico. No ores por orar. Haz un diagnóstico. Háblale a la enfermedad. Comprueba el milagro. Y que la iglesia dé gloria y honra al Señor. No se te olvide esto, por favor. Yo lo hago así, me ha funcionado. Porque mucha gente, hermano, yo le he dicho a los pastores, yo respeto el trabajo pastoral, a veces me dicen, hermano, vamos a ir a orar a la casa de una persona. Le digo, yo voy porque yo vengo a servir, pero si me permite un consejo o si me permite una aportación, si la persona puede caminar, si la persona puede moverse, que vaya al templo. ¿Por qué? Porque ahí, cuando se haga el milagro, la gente va a empezar a alabar a Dios. En casa, pues nadie va a ver el milagro. Y muchas veces los pastores han accedido, o muchas veces me han dicho, como quiera vayamos, hermano, y les invitamos al templo. Y vamos. ¿Por qué vamos a servir? Recuerden, los ministerios son para servir. Pero yo soy de las personas que digo, si la persona puede caminar, que vaya al templo. Que ejerza un compromiso de buscar al Señor. Ese es el objetivo. No ande orando por enfermos aquí y allá porque nada más tienen los dones de sanidades. No, hermano. Cerciorémonos que esa persona en primer lugar le vaya a dar la honra y la gloria al Señor. Porque hay personas que sanan y le dan la honra a María, le dan la honra y la gloria a San esto, San lo otro, cuando ellos no pudieron hacer nada porque simple y sencillamente no existen. Amén. El que existe y el que dio su vida por usted y por mí se llama Jesucristo. Él. Y cuando usted y yo nos cercioramos de que la persona quiere buscar al Señor,
entonces sí, haga la oración de sanidad. De lo contrario, es echar las perlas a los cerdos. Que esta palabra haya llegado a tu vida, a tu corazón, hermano, en esta capítulo 3, que se tituló Dones de Sanidades. Así que, hermano, sigue adelante, no te detengas. Dios te quiere usar. Bendigo tu vida, bendigo tu ministerio. Si tienes dones de sanidades, que lo puedas ejercer ese don en un ministerio, que te pongas de acuerdo con tu pastor y puedas orar por enfermos. Haz la prueba. Si en esto te sirvió en algo, ora sí de aquí en adelante, para que veas, hermano, que va a funcionar. Recuérdalo, a la enfermedad se le habla. Háblale a la enfermedad, comprueba el milagro y da honra y gloria a Dios. Mi deseo que el Señor les bendiga, hermano, en este día. Recuerden la frase de siempre: si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¡Ánimo! Bendiciones.